Bien, muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy aquí en estas jornadas, en estas ponencias formativas del fútbol base. Sabemos el esfuerzo que habéis hecho todos, la mayoría de vosotros sois entrenadores y lo que os pide el cuerpo es estar ahora mismo en el campo, ¿no? con vuestros chavales. Por tanto, muchísimas gracias por asistir. Os prometemos que cuando salgáis de esta sala de Cinesa lo vais a hacer con un buen sabor de boca y diciendo, pues ha merecido la pena el pasar la tarde en estas ponencias. Como de bien nacidos es ser agradecidos, también queremos nosotros dar las gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañan en este viaje, empezando por la Federación de Fútbol de Madrid. Su presidente Paco Díez no ha podido venir. Percances de última hora, pero bueno, tenemos aquí a José Gallardo, vicepresidente de Relaciones Institucionales, en su nombre. Queremos dar también las gracias, como no, al Comité de Entrenadores y, por supuesto, a Cinesa, que nos ha dejado esta sala maravillosa, absolutamente maravillosa, para que podamos estar todos aquí. A la conclusión de las ponencias, no os vayáis, por favor, porque será el momento de compartir entre todos un vino español, de hacer networking, y eso es gracias también a otro de nuestros socios, que es Costco. Y eso será, ya os digo, al terminar la tercera ponencia. Más o menos ya nos conocéis, sabéis lo que somos en la MadCap, y nosotros no somos solo un torneo internacional de fútbol. Nosotros unimos principalmente al deporte, unimos la educación, unimos los valores, todas esas palabras, ¿no?, que están tan de moda y que últimamente se están perdiendo. Y en eso vosotros, todos los que estáis hoy aquí, tenéis un papel importantísimo. Para nosotros, vosotros no sois entrenadores, sois formadores de niños en esa primera etapa, ¿no?, en la que esos chavales son auténticas esponjas e imitan todo lo que hacen sus ídolos y todo lo que les mandan sus entrenadores. Así que muchísimas gracias por la labor que hacéis día a día, llueve, truene, haga calor, haga sol, tengáis ganas o no tengáis ganas, porque todos tenemos días en los que lo que menos nos apetece es, ¿verdad?, estar en un campo de fútbol entrenando. Ya sin más, vamos a dar paso a la primera ponencia. Nos acompaña Jaime Fortuño, al que le pido por favor que suba ya al escenario. Para empezar con la primera ponencia, entendimiento del juego y evolución cognitiva de aprendizaje del fútbol. Cuando quieras. Muchas gracias. Pongo aquí el cronómetro para que no me pase de tiempo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero de todo, dar las gracias a MadCap, Javier y Juan, que son los que hemos tenido contacto. Muchísimas gracias por invitarnos. Y luego a todos los entrenadores y todos los que estáis aquí, pues agradeceros también haber venido. Ahora ha dicho una frase Quique, y bueno, todos los entrenadores que forman parte de MVP School of Coaches siempre dicen que ellos son entrenadores y eso es lo que les define. Y creo que Quique ha dicho algo que seguro que comparte con todos vosotros, que al final es que esa es vuestra pasión, es vuestra forma de vida y vuestra vida es fútbol. Y bueno, yo simplemente hoy lo que me gustaría es intentar compartir qué hemos hecho desde MVP School of Coaches, dónde creo que hemos innovado, pero lo hago desde la humildad total y de lo que hemos podido comprobar tras 12 años de escuela y formando a entrenadores, trabajando con clubes de todo el mundo, con federaciones que utilizan nuestra metodología para formar a todos los entrenadores de su país. Pero digo que lo hago desde la humildad porque el fútbol no es una ciencia, el fútbol es una preciencia en la que no hay nada escrito y pues bueno, compartir hoy salón pues con Javier y con diferentes personas que tienen esta experiencia, pues lo saben muchísimo mejor que yo, ¿no? De que al final no hay una forma de ganar o de educar mejor, sino que lo único que intentamos hacer desde MVP y lo que voy a intentar explicar hoy es intentar mejorar el fútbol lo máximo posible, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuevo muchísimas gracias a todos y espero que hoy os podáis llevar un granito de arena de MVP y que os aporte, ¿no?, como decía Quique. También dar las
de nuevo dobles gracias a Madcap, porque crear contextos en los que se favorezca escuchar, ser escuchado, en los que se favorezca aprender, siempre decimos, o por lo menos desde MVP School of Coaches, que es lo más complicado en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Y hoy Madcap lo ha hecho no solo organizando como un torneo, sino como una exposición, y en la que pues todos hoy espero que podamos compartir, si no es ahora en la rueda de preguntas, pues que podamos luego en el Vino Español compartir fútbol, ¿no? Todos juntos. Me presento simplemente, y de nuevo desde la humildad total, para que sepáis quién soy y para que sepáis de dónde vengo. Yo soy uno de los cofundadores de MVP School of Coaches, soy uno de los cofundadores de ForFootball, que luego estas dos empresas inicialmente las presentaré de forma general, y soy uno de los cofundadores también de Catalunya Sports. Mis dos pasiones siempre han sido el deporte, y lo digo en general porque ha sido así, y en este caso específico el fútbol, pero también las personas y toda la educación que he intentado tener desde, tengo 36 años, pues toda la educación que he intentado y que me sigo formando siempre va enfocada a estos dos temas, deporte y personas. Tengo un MBA en Sports Management, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, hace poquitos saqué un diplomado en Marketing y pues he sido profesor de varios másters, director de un máster de Sports Management también en Barcelona, he sido entrenador de fútbol base, actualmente no lo puedo hacer por la actividad que tengo en MVP School of Coaches, pero los 20 entrenadores que nos acompañan, estoy todos los días con ellos y siento la misma pasión que vosotros de poder estar en el campo. He sido jugador de tercera división mientras estudiaba la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, y esta última frase que detallo aquí es la forma en la que yo entiendo la vida, que es que cada momento me lo tomo como una forma de aprendizaje, y es como me lo tomo hoy aquí. Entonces, compartir con todos vosotros hoy esta ponencia pues me llena de alegría, porque me va a aportar seguro muchos aprendizajes. Vamos a por la presentación. Primero de todo, ¿qué es ForFootball? Y presento ForFootball, luego vamos a entrar más en detalle en MVP, porque MVP es donde vamos a tratar en la temática de hoy, ¿no? Pero ForFootball lo presento porque es la colaboración con la que hemos llegado a Madcap, pero ForFootball nace con la misión de intentar ayudar a innovar en deporte, en fútbol femenino principalmente y en fútbol base. Conjuntamente con estas personas que vemos aquí abajo, con estas tres instituciones, Territorio Gaming, Albert Balbona y MVP, que somos nosotros, estuvimos haciendo un proyecto con Deloitte, principalmente por peticiones que nos venían de Sudamérica, de equipos, intentando crear una forma de que ayudara a los equipos a crear su propio sistema, su propia metodología de desarrollo de jugadores, que no fuera algo que les viniera impuesto por un fichaje que hacían, sino que pudieran crear su propia metodología. Eso nos obligó, o hicimos una relación con Fernando Pons, con Ángel, de Territorio Gaming actualmente, pero eran directivos y en este caso uno socio de Deloitte. Deloitte es una de las 4 empresas más grandes del mundo en temas de consultoría y auditoría, y conjuntamente dijimos, hay mucho que hacer en el fútbol femenino, hay mucho que hacer en el fútbol base, intentemos innovar. Innovar no solo en temas de metodología, sino también innovar y en este caso en ForFootball, innovar también en cómo obtener más recursos, cómo explotar mejor las instalaciones deportivas, cómo sacar el máximo provecho y devolver lo que nos están dando los patrocinadores, y esto es un poquito lo que hemos hecho desde ForFootball desde hace un año que se creó la empresa. Y vamos más en detalle para qué es MVP. Aquí sí que me voy a introducir un poquito más, porque ya nos metemos en la parte de la temática que teníamos que comentar hoy. Volvemos al inicio, ¿no? Y vemos 12 años atrás. Si ahora os preguntara qué pasó hace 12 años atrás, 2010, futboleros todos, pensaremos Mundial de España, ganamos Mundial, 2008 ganamos Eurocopa, 2012 volvemos a ganar la Eurocopa, 2014 gana Alemania. Lo que nos pasa a nosotros, que en ese momento mis socios y yo teníamos 25 años, es, joder, yo quiero aprender este método. ¿Qué está haciendo el Fútbol Club Barcelona? ¿Qué está haciendo España? Que están desarrollando jugadores que no estábamos viendo en el mercado. Es decir, estábamos viendo en el fútbol en general que la prevalencia de los jugadores era más física, y entra el Fútbol Club Barcelona. Sé que aquí habrá muchos atléticos, habrá muchos del Real Madrid. Aquí hay uno que no voy a decir el qué para que no me justifiquéis, pero no soy del Barça. Pero nos dábamos cuenta de que había
algo que tenían todos esos jugadores que nosotros como entrenadores queríamos enseñárselos a los nuestros. Nos vamos a la ciencia, nos vamos a los libros y no encontramos nada. No podíamos aprender esa metodología, era imposible. La única forma era fichar a personas como Javier, a personas de directores de metodología del Fútbol Club Barcelona, de Villarreal, Ajax, Milan, Clairefontaine en Francia, y nos dábamos cuenta de que sí que había gente que tenía un gran conocimiento, pero nosotros queríamos acudir en el club en el que yo entrenaba de Huesca, en el que dijera, oye, no, es que yo quiero aprenderlo, pero para mi equipo, no quiero aprenderlo no tengo el dinero para poder fichar a una persona. ¿Cómo desarrollo yo jugadores inteligentes? Por lo tanto, nos pusimos como foco y reunimos a ciertas personas para que pudiéramos crear un método. Y luego les especificaré qué significa crear un método. Por lo tanto, dijimos, vamos a crear un método, y un método que responda las 4 preguntas que nosotros tenemos como entrenadores, que eran siempre las mismas. ¿Qué debo de entrenar? Contenidos y conceptos, contenidos y consignas, que nosotros utilizamos la palabra consignas. ¿Cuándo lo debo de hacer? ¿Cuál es el mejor momento para entrenar este contenido concreto? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Qué sesión de entrenamiento debo elegir para entrenar este contenido concreto en este momento determinado? Y luego nos venía siempre la pregunta del por qué, que es donde vamos a incidir hoy, que es esa parte científica que nos permite personalizar la educación a cada uno de los niños. Y esto no es una corriente que viniera del fútbol, es una corriente que ya acompaña la educación en general, que es cómo adaptamos como profesores, como dicen mucho en Sudamérica, cómo adaptamos la educación que nosotros damos al niño de forma personalizada. Creamos el método, respondimos a todas estas preguntas y empezamos a probarlo. Más de 1000 niños, creamos nuestra propia academia cerca de Barcelona, lo probamos con más de 100 entrenadores, haciendo encuestas para recibir su feedback y para seguir mejorando, porque, como decía anteriormente, cuando nacimos todo esto era, sí que lo sacábamos de la ciencia, sí que resolvía esas preguntas, pero para convertirnos en un método teníamos que conseguir ese objetivo. Es decir, todo este proceso de preguntas tenían que cumplir un objetivo, que era desarrollar jugadores más inteligentes. Y muchas veces no lo lográbamos. Seguimos probando y al final, cuando llegamos a ese punto que dijimos, ahora la gente está satisfecha, ahora estamos lográndolo, creamos y dijimos, queremos compartirlo. Teníamos 27 años, queremos compartirlo. Esta es la misión que luego les explicaré que tenemos desde MVP School of Coaches. Llegar al máximo número de entrenadores posibles, llegar al máximo número de clubes posibles para compartir este método. Que vuelvo a repetir, no es el mejor método, es un método. Simplemente es un método que te ayuda, ese proceso te ayuda a conseguir un objetivo concreto, que es desarrollar jugadores más inteligentes. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Seguimos con el proceso y, por suerte, recibimos entrenadores en Barcelona, nuestra escuela, que eran exjugadores profesionales, principalmente en esos primeros tiempos de México, que llegan a ser seleccionadores olímpicos, que empiezan a hablar de nosotros, que empiezan a entrenar a equipos de primera división y que son gente que ya tenía las licencias federativas, porque nosotros siempre acompañamos a las federaciones. Esto es un contenido que se trabaja paralelo y vinieron a nosotros para aprender ese método MVP. ¿Con qué idea venían? Quiero aprender un método, la misma pregunta que teníamos nosotros, quiero aprender un método que me permita desarrollar jugadores que sean más inteligentes. Llegamos a varios clubes, empezamos a trabajar con clubes como ponemos aquí, Cruzeiro, Selección de México, Deportivo Cali, Club América, Pumas, Santos Laguna, principalmente todo en Sudamérica, porque realmente aquí en España hay muchos equipos que ya trabajan muy bien, entonces era mucho más difícil que una empresa española pudiera vender aquí, entonces siempre ha sido nuestro mercado ha sido nuestro mercado Sudamérica. Y ¿qué pasa? Que muchos de los clubes con los que trabajábamos a través de los entrenadores empiezan a pedir a MVP, oye, me encanta el método MVP, pero ¿cómo puedo desarrollar yo mi propio método? ¿Puedo utilizar tu estructura para crear mi propio método? Y esto que nos permitió que desarrolláramos otros servicios de consultoría, pero que además, como pongo arriba, siguiéramos mejorando. ¿Qué nos pasaba? Como luego veremos, que había etapas en las que nosotros cuando hablábamos aquí y empezábamos a probarlo al inicio, nos dábamos cuenta y decíamos, oye, hemos organizado el qué debo de entrenar, el cómo lo debo de entrenar y el cuándo en función de las edades. ¿Qué creéis que nos pasaba cuando tomábamos como referencia a los mejores clubes españoles y íbamos al extranjero? ¿Qué nos pasaba en Estados Unidos, en Canadá, en China? ¿Qué creéis que pasaba? De 8 a 10 años tengo que entrenar esto. ¿Qué creéis que nos pasaba? Respondo, os lo dejo ahí la pregunta, que no funcionaba. Porque no tiene nada que ver un niño de 10 años
en Estados Unidos o en mi pueblo donde yo entrenaba a un niño del Fútbol Club Barcelona, a un niño del Atlético de Madrid. No tenía nada que ver y los ejercicios no nos funcionaban. Pero no nos funcionaban muchas veces porque luego lo probábamos en Brasil y esa primera etapa de entendimiento de juego, los jugadores en Brasil la tenían ventiladísima porque hay una calidad brutal coordinativa. Y aquí nos encontrábamos que no. Entonces había muchas diferencias. ¿Qué nos permitió? Que nuestro método fuera muchísimo más sólido. Y empezamos a trabajar con muchos más clubes y sobre todo con federaciones. Hoy la Federación de México y la Federación de Perú, todas las licencias que utilizan son con nuestro contenido. Es Federación de Perú, es Federación de México, no es MVP, pero utilizan todo el contenido de MVP. Y hoy también una de las licencias, la Federación de Panamá. ¿Qué nos permitió luego? Que pudiéramos, siguiendo con esa capacidad de decir, oye, necesito seguir compartiendo, creamos una escuela online, con suerte antes de la pandemia, y conseguimos llegar a estamos con más de 8.000 entrenadores en más de 50 países y pudiendo trabajar con 3 federaciones y con muchos clubes, principalmente, como digo, del mercado americano. Y ahora estamos pues, con temas de Smart Data pues, para intentar seguir mejorando nuestro método. Por lo tanto, como digo, hoy mi misión es intentar, con esta media horita que me queda, compartirles lo que es el método MVP. Yo estoy abierto 100% a dejaré mi mail, espero que no me escribáis todos de esto y ojalá que sea así, pero intentaré responder. Pero esta es nuestra misión y de verdad que así lo creemos. Los 20 entrenadores que trabajan con nosotros son así igual y, por favor, si tenéis cualquier duda o luego, me podéis esto y os intentaré compartir todo lo que podamos, ¿ok? Vamos a por ello. Primero, les hablábamos del método. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros? El método, principalmente comenzamos con el qué. A ver, perfecto. Empezamos con el qué, con el cuándo y con el cómo. ¿Qué decíamos nosotros? Bueno, un método ¿qué tiene que ser? Un método tiene que tener un proceso que te permita conseguir un objetivo. Genial. ¿Cuál era este proceso? Estas 3 preguntas. ¿Qué contenidos debo de entrenar? Nosotros lo que establecimos, y luego lo veremos, son 50 contenidos, y luego veremos el por qué. ¿Cuándo debo de entrenarlos? Debería de saber planificar y programar, ver toda la educación y el proceso educativo del niño desde que comienza en mi club hasta que acaba. No solo ver un año, sino intentar compartir ese proceso de enseñanza-aprendizaje de yo como entrenador con el resto de mis compañeros. ¿Cómo entrenarlo? Esta es la parte más complicada, pero también donde hay muchos países que tienen una gran ventaja, sobre todo en etapas tempranas, que es los contextos. ¿Cómo genero contextos como profesor para que el jugador aprenda con esos contextos? ¿Vale? Y una vez teníamos esto, ¿qué nos pasaba? Lo que hablábamos antes, que la edad no nos servía, no nos funcionaba. Nos funcionaba cuando íbamos a clubes que podían seleccionar jugadores, pero cuando íbamos a la mayoría de entrenadores, cuando íbamos a nuestra propia academia, no nos funcionaba. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Irnos a la ciencia. ¿Y qué estaba pasando en la educación actual? Luego lo veremos, procesos de evolución, es decir, cómo evolucionan los niños, cómo aprenden, pero no solo en el fútbol, sino en el juego. Y luego vamos a entrar más aquí. Y lo que hicimos es patentar un test ludológico, un test que nos permite saber cuál es el nivel de entendimiento de cada uno de los jugadores. Y, por tanto, agrupar a los jugadores en función de cómo ellos entienden el juego. Y perdona cuando digo ellos y ellas, ¿ok? Y luego, un método no podía ser un método si no añadíamos un sistema pedagógico que lo enseñara. Si nosotros no conseguíamos que la gente lo aprendiera, para nosotros ya perdía el valor. Y por lo tanto, lo que intentamos hacer es un sistema pedagógico que combina gamificación, que combina un buen contenido para que de verdad la gente, cuando entra dentro de uno de nuestros cursos, aprenda 100% el método MVP. Y ese es nuestro objetivo principal. Por lo tanto, vamos a la pregunta del por qué, y es donde quizás voy a pasar más tiempo. Por favor, si tenéis, bueno, luego como tenemos las preguntas lo podemos hacer luego por no romper con la dinámica. Como decía, psicología evolutiva. Cuando empezamos a estudiar, y esto fue hecho por nuestro socio, que es Albert Roudet, que actualmente está entrenando en Primera División, tiene 33 años, es doctor,
ha sido entrenador desde los 14 años y, bueno, pues es la persona que nos ha ayudado sobre todo en toda la parte metodológica, ¿ok? ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Psicología evolutiva. ¿Dónde están las tendencias en educación? Psicología evolutiva, ¿ok? ¿Qué significa la psicología evolutiva? La psicología evolutiva decía, oye, ¿por qué no adaptas cómo el niño entiende su contexto? Dependiendo ese niño en concreto, cómo entiende el contexto, cómo se relaciona con los compañeros, cómo se relaciona con él mismo. Eso era la evolución y, por tanto, planifiquemos esos contenidos o aquello que le quiero enseñar a cómo entiende el niño. Es decir, adaptémonos nosotros al niño o a la niña, no que tenga que ser lo contrario. Por lo tanto, lo que nosotros vimos que estaba sucediendo como corriente pedagógica, lo añadimos al fútbol y dijimos, ok, ¿qué podemos hacer para intentar adaptar los contenidos que tengo que entrenar a la psicología evolutiva? Y lo que creamos son 3 fases, la etapa egocéntrica, la etapa sumativa y la etapa colectiva. Estas etapas nos permiten agrupar a los jugadores en función de cómo ellos entienden el juego, ¿ok? Y simplemente luego veremos unos vídeos, son súper simples y los pasaremos rápidos, pero todos vosotros lo habéis visto y lo veis cada día en vuestros entrenamientos y en vuestros partidos. La fase egocéntrica nos dice que los jugadores quieren ser ellos los protagonistas. Soy yo y el balón. Y todos lo veremos. Cuando pasan de 3 a 6 años, de 3 a 8 años, ¿qué miran? La pelota. ¿Dónde están todos? ¿Cómo ocupan el espacio? Todos juntos. ¿Pero por qué? Porque no entienden el contexto. Nada más. No es que sean peores o mejores, es que no entienden el contexto. No entienden sus jugadores, no entienden las personas que tienen al lado. Y lo que nosotros hicimos es, pues, ok, definámosla. La etapa sumativa, ¿qué pasa? Que cuando van avanzando ya empieza a entender que las acciones individuales son una suma de, es decir, esa etapa es una suma de acciones individuales. Yo y mi compañero podemos llegar más lejos. Por lo tanto, el contexto ya empieza a cobrar importancia, ya empiezo a entender entre amplitud y profundidad. Por lo tanto, ya empiezo a poder entrenar contenidos que tengan que ver con la amplitud y la profundidad. Por ejemplo, el control orientado, donde aquí trabajaré el control simple, y es ahí donde intervienen todas las consignas. Y la etapa colectiva, que es una etapa ya pues donde normalmente, y nosotros no hablamos de edades, pero siempre lo decimos porque aquí en España sí que se puede hablar de medias, pero esto ya es más o menos a partir de los 15 años, que es cuando el jugador ya empieza a entender y el contexto es lo más importante. Y la táctica en este sentido es un elemento fundamental, ¿ok? Entonces, resumiendo, ¿qué nos permiten las etapas? Organizar los grupos. Una pregunta que seguramente tendréis vosotros y que siempre, y que lo hemos probado, lo que os digo, con miles de niños, es que nos dicen, bueno ya, y que nos pasaba a nosotros en nuestra academia igual, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa si yo tengo diferentes niños de diferentes etapas con la misma edad? Porque al final la edad condiciona, la edad es una norma. Esto, y luego lo veremos, en la etapa del cómo sí que te permite, porque te puedes dirigir de una forma diferente. Porque hace que no entiende el control orientado y le tienes que ayudar a hacer un control simple, las preguntas que le tienes que hacer, esas estrategias didácticas que nosotros utilizamos, pueden ser diferentes. Puedes agrupar y hacer los grupos de forma diferente dentro de una misma sesión de entrenamiento. Puedes condicionar los espacios, puedes condicionar todos los elementos físicos, conos, distancias, número de jugadores, comodines, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, esto nos permite, además de agrupar, medir. Y esto es súper importante. Nosotros necesitamos medir si estamos educando bien a los jugadores o no. Los padres necesitan medir si se está educando bien a los niños o no. Y estos test, que normalmente nosotros los hacemos 3 veces al año, permiten decirle, oye, fíjate tu hijo. O sea, tu hijo empezó en esta zona de desarrollo real, que ahora lo veremos, y ya está en la zona de desarrollo próximo. Y se está acercando a la zona de desarrollo potencial en todos estos contenidos que le tocaban, ¿ok? Este es un ejemplo simple para que lo podáis ver, pero quiero que os fijéis no solo en los jugadores que atacan, sino en los jugadores que defienden. ¿Cuál es su foco? Fijémonos en el foco, y esto ya es una etapa egocéntrica 2, pero fijémonos en ese defensor. Es decir, pierden, y no lo puedo volver a poner, pero pierde totalmente, y ahora vamos a ver un poquito más de vídeo. Fijaros todo el rato en dónde está el foco. Y esto lo habréis visto 100.000 veces, pero simplemente para simplificar y para que lo podamos ver en imágenes. Pero ahora veremos a este jugador cuando toma el balón. Perdón, este de aquí. Fijaros su reacción. Conducción, conducción.
conducción, situación de emergencia, y ahora es cuando realizo el paso o intento chutar. ¿Qué diferencia cuando vemos esto? Sí que es una edad mayor, pero simplemente para hablar de edades, de etapas. Pero fijaros el foco, ¿dónde está? Está en el balón, pero está en el compañero, está en el atacante. ¿Ok? Entonces, simplemente esto es un reflejo de que existen etapas, de que las formas de entender el juego son totalmente diferentes. Por lo tanto, vamos a enseñar los mismos contenidos. Lo que nos encontrábamos era en que muchos de los equipos trabajábamos los mismos equipos. Y digo trabajábamos porque a nosotros también nos pasaba, pero nos dábamos cuenta de que eso no funcionaba. Por lo tanto, vuelvo aquí, y esta es la parte de los test. Este test quizás lo tendría que haber puesto posteriormente, pero bueno, lo voy a explicar ahora. La pregunta que podríais hacer es, ok, pero ¿cómo sabemos qué etapa de entendimiento de juego están los jugadores? Bueno, lo que hacemos es hacer unos test, este test ludológico. Este test que vamos a ver ahora es un test que hemos incorporado hace poquitos años. ¿Qué nos pasaba? En la etapa egocéntrica, que es la etapa ego 1 y ego 2, nosotros partimos con solo 2 etapas. Pero ¿qué nos pasaba? Que con jugadores de 3 a 6 años, normalmente, había jugadores que nos venían que coordinativamente no podían jugar a fútbol. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos es desarrollar un test, que es un circuito muy simple, y lo único que hicimos es estandarizar ese test, probándolo con miles de niños, probándolo en otros países y recibiendo feedback de los entrenadores que habían estudiado el método MVP para lograr un test que nos permitiera, es un circuito que ahora lo vamos a ver, pero que nos permitiera tener unas normativas, tener unos espacios y poder medir para estandarizar si ese jugador coordinativamente puede empezar la práctica del fútbol o deberíamos de introducirlo primero en el deporte, por decirlo de alguna forma, ¿no? En aspectos mucho más coordinativos, que sobre todo en esas etapas se trabaja 100% coordinativamente, los de egocéntrica 1 y egocéntrica 2. Pero ahora lo veremos. ¿Vale? Entonces establecemos unas ciertas normativas, si toca el balón, si toca el cono es -1, si salta obstáculos es -2, es decir, hay una cierta normativa para que nos dé un resultado final. Y aquí os pongo 2 vídeos simplemente para que veáis este test. Ambos dos están corriendo. Simplemente lo que estamos haciendo aquí, y este es el test más simple, es porque de verdad nos encontrábamos que había gente que no le podíamos introducir, como digo, a ciertos contenidos futbolísticos. Entonces este test nos permitía que estos 2 tests se realizan, ambos. Si aprueban los 2, hacemos el test observacional que vamos a ver posteriormente. Si suspenden uno de los 2, les hacemos un test de lógica interna del juego. Porque hay niños que muchas veces ni entendían el juego, ni entendían la direccionalidad, ni entendían si tenían compañeros, ¿ok? Entonces, como les decía, este test es para egocéntrica, vamos para un pasito más y si han suspendido uno de los o si no han pasado, perdón, uno de los circuitos, les hacemos un test de lógica interna del juego, que es simplemente para saber, observando, saber si ese niño o esa niña entiende las normativas del juego. ¿Por qué? Porque si no las entienden, los catalogamos o los metemos dentro de la etapa 0 prefútbol. Si lo acaban entendiendo y lo acaban superando, los metemos en la etapa de ego 0 fútbol. ¿Cambia esto algo? Sí que cambia, porque el entrenador, una vez tiene esa información, la dirección, la forma, las estrategias didácticas que le tengo que decir a cada uno de los jugadores son muy diferentes y conocerlo ayuda muchísimo. Y esto lo podemos garantizar porque pasa con miles de jugadores y todos los entrenadores lo agradecen mucho. De saber que a ese niño, cuando le están dando una solución o le están intentando ayudar, cambia mucho de saber en qué etapa se encuentran. Vamos al test observacional. Este es el test prioritario, ¿ok? Este es el test que nos permite saber si están en ego 1, en ego 2, en suma 1 o en suma 2, ¿ok? Este test, y no lo he puesto entero porque es larguísimo, porque se nos hubiera hecho largo, es un test observacional. Dejamos a los jugadores que jueguen en un contexto libre y los evaluamos en las 4 fases del juego. Atacante con balón, atacante sin balón, defensor del atacante con balón y defensor del atacante sin balón. Y entonces observamos qué comportamientos tiene este jugador. ¿Para qué? Como decíamos antes, ¿qué os podéis imaginar? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué haría un egocéntrico si estamos observando atacante con balón? Pues como podemos ver aquí,
Constantemente progresa de forma individual mediante la conducción y el regate. ¿Qué pasa si está en suma 2? Progresa colectivamente en corto y en largo mediante el pase acertadamente. ¿Qué pasa en Ego 1? Puede circular con el balón o juega en emergencia protegiendo el balón, girando sobre él o rechazándolo. ¿Qué pasa en suma 2? Utiliza los pases largos para cambiar el juego, la orientación del juego. Es decir, este test observacional lo metemos dentro de una fórmula que nosotros tenemos y nos acaba dando el resultado final de dónde se encuentran cada uno de nuestros jugadores. ¿Para qué sirve esto? De nuevo, para agrupar a los niños, para que el entrenador tenga información, para que yo le pueda decir a un padre dónde está ese niño y dónde quiero saber yo, para que yo me pueda poner unos KPIs, unas formas de medir, para que yo sepa dónde puede llegar realmente ese niño, pero que lo pueda medir, que yo como entrenador, como profesor, pueda estar satisfecho de que, y luego ahora lo veremos, estas zonas de desarrollo, yo estoy llegando a la zona de desarrollo próximo, que es esa zona donde realmente este jugador puede llegar a aprender. Por lo tanto, una vez sabemos qué etapa se encuentra el jugador o la jugadora, una vez sabemos cómo agruparlos, una vez sabemos cómo entienden ellos el juego, lo que vamos es a las zonas de desarrollo. ¿Qué son las zonas de desarrollo? Las dividimos en 3. Zona de desarrollo real, es decir, ¿qué está haciendo el jugador? ¿Comprende el contenido o no lo comprende? Zona de desarrollo próximo, ¿qué le puedo enseñar? Es ahí donde tiene que llegar. Y zona de desarrollo potencial, todavía está muy lejos, ¿ok? Entonces esto volvemos a hacerlo 3 veces al año para que nos permita saber y medir si ellos han avanzado de zona de desarrollo real a potencial, y vemos que todavía nos queda temporada, quizás la que es potencial aquí ya pasa a ser zona de desarrollo próximo. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que, por ejemplo, en este caso, aquí me he equivocado, no es Ego, es sumativa 1, dependiendo de cada una de las etapas en las que se encuentren, nosotros vamos a mirar de cada uno de los contenidos, por ejemplo, veis, control orientado, desmarque, cobertura defensiva, tiro, pared, reequilibrio defensivo, cobertura ofensiva, temporización, ¿vale? De cada uno de ellos establecemos si están en zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo potencial, y nos van dando cada uno de los resultados. Por ejemplo, la pared está en zona de desarrollo potencial, por lo tanto deberíamos de empezar a trabajar otros contenidos que estarán en esta etapa para que podamos llegar a esa zona de desarrollo potencial, ¿ok? Vamos a por el qué. El qué es fundamental, al final son los contenidos que debo de entrenar, pero es fundamental ¿por qué? Primero, porque nos pasaba, y digo nos pasaba porque nosotros nos pasaba igual, que muchas veces acabábamos entrenando siempre lo mismo, pero no es porque quisiéramos, es porque no le poníamos nombre. Nos estamos trabajando en Chile, en Colombia, en Brasil, y pasa en todos los lugares lo mismo, porque no le ponemos nombre a los contenidos. No es porque como entrenadores no lo sepamos, si es que cuando estamos en Atlético Mineiro, por ejemplo, trabajando, si esos entrenadores son máquinas todos, o sea, si tienen un conocimiento brutal, si no hay que enseñarles nada, lo único que esto lo que permite es organizar. ¿Qué es lo que hicimos? Oye, nos preguntábamos, ¿pero cuántos contenidos hay en el fútbol para entrenar? ¿Cuántos contenidos hay? ¿Los podemos nombrar? Porque si yo soy profesor, y os comentaré un estudio, por ejemplo, que se hizo, hicimos un estudio con la universidad que íbamos a los campos de fútbol a preguntar qué habían aprendido los niños. Y luego íbamos al aula, en una clase normal, y decíamos qué habían aprendido los niños. Cuando estudiaban historia, tú ibas a la clase de historia y les preguntabas qué habéis aprendido de la Revolución Francesa. Todos los niños decían lo mismo. Cuando íbamos al fútbol, preguntábamos qué habéis aprendido. Cada niño decía una cosa diferente, en la mayoría de los clubes, incluido, como os digo, cuando nosotros creamos la academia. O sea, son errores o no, pero son aspectos que nosotros hemos tenido y que hemos visto. ¿Qué pasaba? Porque no los nombrábamos, porque nos costaba muchísimo establecer cuál era nuestro objetivo de entrenar, qué contenido quería de entrenar yo. Por lo tanto, establecimos más de 50 contenidos. Pero dentro de esos contenidos no es lo mismo, como decíamos, un control simple que un control orientado. No es lo mismo conducir el balón hacia espacios libres que simplemente trabajar coordinativamente la conducción. Dependiendo de la etapa, voy a ir subiendo el nivel de estas consignas y por lo tanto hemos establecido 350 consignas. Es decir, que todos los entrenadores que vengan, cuando tienen que plantearse qué debo de entrenar, tengan 350 consignas y que las puedan establecer en toda su planificación. Y que vean la educación del niño como un proceso a medio-largo plazo, ¿ok? Como clubes. Y luego lo que permitía, y esto es lo que ha ayudado, es el lenguaje del club. Es decir,
también nos ha ayudado mucho cuando hemos trabajado con los clubes en que ellos puedan crear su propio lenguaje. Porque muchas veces en el regate, por ejemplo, en Brasil, hemos aprendido conceptos que aquí no utilizábamos. Hemos aprendido consignas que para ellos son importantes, como fintas, etcétera, que las deben de incluir y que las quieren trabajar. Son aspectos que nosotros no habíamos puesto dentro del contenido del regate, pero no teníamos esa consigna. Y lo que han hecho los clubes con los que trabajamos es establecer su propia lengua, utilizar nuestra estructura para establecer su propia lengua. Por lo tanto, ¿qué hacemos además de esto? Lo que hemos intentado es recordar que para nosotros es importante. Un método no solo tiene que tener este proceso y cumplir el objetivo, sino que lo tenemos que poder enseñar. Si no, para nosotros ya no sería un método, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos aportando aquí? También simplificarlo, intentar buscar cuáles son los contenidos básicos a trabajar, en este caso complementarios, fundamentos básicos, específicos y el modelo de juego. Hacemos subgrupos, es decir, intentamos, en este caso es por un club con el que trabajamos, que ellos establecieron cuál era su propio DNA y entonces establecemos habilidades perceptivas, habilidades de juego, técnica individual, táctica individual, pero aquí hay algo súper importante, que es la definición. ¿Qué significa cada uno de estos? ¿Qué nos pasaba? Que trabajábamos dentro y decíamos, oye, voy a trabajar técnica individual. Ya, pero ¿qué vas a trabajar dentro de técnica individual? Y lo que establecimos es, cada uno de estos grupos tiene que tener un contenido. Luego ya hablaremos de consignas, pero cada uno de estos grupos tiene que tener un contenido. Porque todo esto, el coordinador que está en el fútbol base lo tiene que ver de forma general. No quizás de forma específica, que también por supuesto, pero de forma general tiene que poder decir a los padres, este es el sistema educativo que utilizamos en nuestra escuela, este es el sistema educativo que utilizamos en nuestro club. Y esta es la planificación que nosotros tenemos para educar a tu hijo o a tu hija. Entonces lo que hemos establecido aquí es intentar que todos los subgrupos que establecemos tengan siempre, les aportemos la parte de los contenidos que se tienen que entrenar. ¿Qué pasa? Que llegamos aquí a los fundamentos de línea y fundamentos individuales. Dentro de la metodología MVP, dentro de estos 350 contenidos, además de esto, cuando entramos en la etapa colectiva, sumativa 2, colectiva 1, colectiva 2, trabajamos los fundamentos individuales por demarcación. Estos son 170 movimientos, situaciones tácticas, donde desde MVP hemos dicho cuál es la respuesta óptima a cada una de estas situaciones tácticas. Es decir, son situaciones tácticas que siempre suceden en el juego y desde MVP hemos intentado definir cuál es la respuesta óptima a cada una de estas situaciones tácticas. Pero no lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho estudiando cada año cómo resuelven esas situaciones tácticas los mejores jugadores del mundo. Porque evoluciona totalmente. Hoy es un fútbol mucho más de transiciones, anteriormente era otro tipo de fútbol. Por lo tanto, los fundamentos que se van desarrollando dentro de los jugadores, aunque no cambian, sí que se priorizan y dan un sentido al fútbol. Por lo tanto, lo que ayuda a estos fundamentos es, no tienes que trabajar los 170, pero como tú tienes un modelo de juego, como tú tienes un sistema de juego, lo que sí que, dependiendo de tu modelo de juego, vas a priorizar unos fundamentos o otros. Lo que intentamos dar a los entrenadores es, toma los 170, apréndelos a utilizarlos, apréndelos, pero luego en tu club tú tienes que decidir cuál es tu modelo de juego, porque esa es tu personalidad, no la de MVP, esa es tu personalidad y tú tienes que definir cuáles son los fundamentos que quieres trabajar. No es lo mismo ser un defensa, no lo sé, con el Cholo Simeone, ser un defensa con el Pep Guardiola. Pues los fundamentos que van a aparecer dentro de un partido con el Cholo Simeone, con Pep Guardiola, van a ser totalmente diferentes, ni mejores ni peores, pero deberé trabajarlos y ponerlos dentro de la planificación de contenidos. Vamos a la otra pregunta, que es el cuándo. Ok, una vez tenemos estos contenidos, tenemos que definir, ok, planifiquemos y programemos, pero no lo pensemos, como decía, en algo que yo como entrenador de la sub-14, ¿qué es lo que voy a entrenar? Ya, pero ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que tengo alguna evaluación de ese jugador? ¿Han aprendido estos contenidos? ¿Están egocéntrica 2? ¿O tengo algunos jugadores que están en sumativa 2? Es decir, que avanzan 2 etapas dentro de la misma edad. Si eso sucede, ¿qué es lo que puedo hacer para seguirlos desarrollando y no frenarlos? Pero esa información la debería tener y no deberíamos de invertir 2 o 3 meses hasta comprobar que esos jugadores tienen una calidad o tienen una comprensión del juego diferente al resto del grupo. Por lo tanto, ¿qué permite la planificación? Lo que intentamos es
ayudar desde nuestro método a que se intenten priorizar estos contenidos, ¿ok? Y lo que nosotros hacemos es definirlo. Como habéis visto aquí son los grupos y de inicio, y esto lo utilizan mucho a los clubes con los que estamos trabajando, para decirle a los padres, este es mi sistema educativo. En mi sistema educativo, con los jugadores de la Sub-8 y Sub-9, y esto es de uno de los clubes, de la Sub-8 y de la Sub-9, prioridad absoluta, gestión del espacio, aspectos técnicos, táctica individual, y ya está. No voy a trabajar temas de modelo de juego, no voy a trabajar temas de fundamentos individuales, habilidades especiales. Ahora bien, cuando estoy en colectiva, que es la Sub-19 y Sub-20, aquí sí que priorizo aspectos mucho más complejos, porque como decíamos, interviene ya la parte del contexto, ¿no? De que estos jugadores ya entienden el contexto. Por lo tanto, ¿qué nos permite la planificación y la programación? Nos permiten desarrollar el sistema educativo, desarrollar ese plan pedagógico, decirle a un padre o decirle a un entrenador, hey, esta es la forma, ¿qué te parece? Y esto es brutal, esto es fabuloso, pero no por nada. ¿Sabéis por qué? Porque los entrenadores se comunican. Porque cuando vamos con la U de Chile o vamos con el Atlético Mineiro o hemos estado en, por ejemplo, Pachuca, cuando estamos aquí hablando con ellos, esto empiezan a discutir y, oye, por ejemplo, ¿no? Cuando llegamos al club, el de la Sub-17 ya, pero el modelo de juego que me ha planteado el club, que les ayudamos a desarrollar el modelo de juego, es decir, les aportamos nuestro método para que ellos desarrollen su modelo de juego, nos dicen, bueno, ya, pero me estás pidiendo un número 6 con estas habilidades, a mí ni me llegan esos jugadores, ni de coña. O sea, a mí no me llegan esos jugadores. Bueno, habla con el de la Sub-15. ¿Qué podemos hacer? Y esto se desarrolla en conjunto con el club. Todo el club decide cómo quieren desarrollar sus jugadores. Por lo tanto, esto es fabuloso y se trabaja súper bien. Y hay unas discusiones muy buenas para desarrollar ese plan académico. Y luego lo que intentamos, este caso es una Sub-14, es que se desarrolle dentro de un microciclo, ¿no? Esto ya depende de muchos, aquí ya se mezclan los aspectos de preparación física y ya se unen otros contenidos. Pero la planificación y la programación sirve para esto, ¿vale? Para cuándo debo de entrenar estos contenidos, cuándo es el mejor momento para entrenarlos. Y llegamos a la última parte, que es el cómo, ¿ok? Ya hemos visto el por qué, que es esa parte de ciencia, hemos visto el qué, el cuándo, y ahora vamos al cómo, que es la parte del entrenamiento, la que a todos nos gusta, la parte del campo, ¿ok? Lo que intentamos hacer desde MVP es lo mismo, intentar establecer diferentes estrategias didácticas, en nuestro caso son 12 estrategias didácticas, para que los entrenadores los tengan y para que puedan decidir cuál es el mejor contexto para entrenar ese contenido concreto en ese momento determinado. Lo que intentamos hacer es que se definan. ¿Por qué pasa esto? Esto también es súper importante y nos encontramos algo que también funciona muy bien. Cuando definimos esto, y no solo lo definimos, por ejemplo, pongo un caso del juego de posición, cuando definimos las características, cuando definimos los espacios, cuando definimos en qué debe consistir ese juego de posición, no tiene nada que ver, nosotros lo tenemos dentro de nuestra metodología, pero hay muchos clubes que le añaden diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el espacio que puede tener un club como Atlético Mineiro al espacio que teníamos nosotros en nuestra academia, que teníamos un campo y medio. Entonces, un juego de posesión cuando entrenabas en un cuarto de campo es totalmente diferente. Bueno, mételo dentro de tu metodología, establece tus características, pero intentemos definir qué significa para ti un juego de posesión. Nosotros damos lo que debería de ser, pero luego hay que adaptarlo. Y esto ayuda muchísimo. ¿Por qué también? Porque lo que nos pasa en clubes, sobre todo los grandes, cuando hablamos de esto, el preparador físico dice, bueno, ya, pero es que yo estoy trabajando un juego de posesión, pero es que luego me viene el de la Sub-14 y me dice que el juego de posesión tiene otros espacios, utiliza más jugadores, y yo cuando lo veo en el microciclo, que se supone que me debería de dar una carga X, me está dando otra carga, y yo se supone que el juego de posesión debería ser esto. Ayuda mucho, no solo a los clubes pequeños, sino también a los clubes grandes. Este es el caso, por ejemplo, en el caso de la U de Chile, que lo que hacen, la U de Chile lo que ha hecho es no solo establecer dentro de un manual, que es el método de la U, el método azul, no solo establecer un manual, sino que además lo que están haciendo es grabar todos esos vídeos, y lo que les permite catalogar esos ejercicios es que tú lo etiquetas. Y hoy tienen una biblioteca de cientos de ejercicios etiquetados para cada categoría y para cada contenido que quieren entrenar. Por eso ayuda a definirlo. ¿Ok? Por eso ayuda a definirlo. Y aquí vemos, por ejemplo, pues que es el bloque de secuencia técnico-táctica, y en este caso es un contenido de situación de acoso de delanteros. Por lo tanto,
por terminar, y esta es la última diapo, y me he dejado el libro ahí que os quería enseñar, pero nosotros, como os hemos comentado, hemos intentado irnos a la ciencia, irnos a que se hacían en otros sectores, y si estuvieran aquí quizás compañeros míos podían profundizar un poquito más, pero hemos tomado también ilustres profesores que están en el mundo académico y que han aportado mucha innovación dentro de los procesos pedagógicos, como Ken Robinson, que dice: los grandes profesores siempre han entendido que su verdadero papel no es enseñar una asignatura, sino instruir a los alumnos. Nosotros, y este es un caso real, esto es Bélgica, estos son niños en un partido de nuestra academia, ¿ok? Fijaros la diferencia, misma edad. Mirar los espacios, y esto lo podríamos modificar. Esto lo podríamos modificar, pero fijaros. ¿Cuántas veces toca el balón? Miraros cómo ríen. ¿Qué están haciendo? Realmente están chutando, están conduciendo. ¿Por qué? Porque quiero el balón. Eso es lo que soy, una esponja para aprender la conducción. Pero no me enseñes espacios, profundidad, si no veo a mi compañero. Yo quiero regatear, quiero chutar, quiero tocar la bola. Un 2 contra 2. Aquí jugamos un 7 contra 7, en espacios enormes, y pues eso, ¿estamos dispuestos a adaptar? ¿Estamos dispuestos a cambiar eso? Pues bueno, desde MVP intentamos aportaros a todos los entrenadores, o aportarnos, y cada año intentar mejorar para que podamos cambiar estas dinámicas. Con que nada, muchísimas gracias, y abierto a las preguntas que queráis. Espero que os haya gustado. ¿Os ha gustado? Gracias. Jaime, muchísimas gracias. ¿Tu libro, lo primero? Ah, perfecto. No, que era un libro, simplemente es por mostrarlo, pero siempre lo recomiendo porque hay dos, este es el del elemento, pero hay otro más que es de Ken Robinson. Y bueno, este habla de que realmente tenemos que intentar ayudar a los niños y tratarlos como individuos. Y sinceramente, cuando lo haces, cuando ves esas etapas y cuando ves que, aunque estando dentro del mismo grupo, con ciertas preguntitas, ese niño se pone más feliz y ve que va mejorando, pues la verdad es que pedagógicamente ayuda mucho, ¿no? Y bueno, él habla mucho de la creatividad, de cómo mejorar las clases, y creo que aporta mucho también para los entrenadores. Y lo quería traer simplemente pues como muestra de que es una buena referencia para todos vosotros, que al final sois todos profesores, ¿no? Y pues bueno, creo que pueda ayudar. Jaime, no te vayas. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé si os pasa a vosotros cuando escucháis a una persona hablar con tanta pasión, con tanta energía, que tienes las luces encendidas, ¿no? Y te dan ganas de preguntar muchas cosas. Dos puntualizaciones. La primera, como ya os he dicho, después habrá un vino español. Os prometemos que lo vamos a sujetar para que no se marche y podrá contestar a todas vuestras preguntas. Y la segunda es que también podéis hacer si tenéis alguna cuestión más, la podéis mandar a la página web de la MadCap, y nosotros se la trasladaremos a Jaime. Pero sí nos da tiempo a dos preguntas. No sé si alguien se anima. Yo creo que dos nos da tiempo. ¿Cómo se llama el libro? ¿Este? Sí, El elemento, pero es de Ken Robinson, ¿eh? Toma, si quieres, ahora te lo... De nada. Está ahí mi compañera Sara, así que quien quiera preguntar, que levante la mano y le llevaremos el micro. Dame el micro, algo. Mira, yo veo que cuando vienen niños a los clubs, sobre todo en la zona que estoy yo, que son gente humilde y tal, pues muchas veces vienen los niños más porque al niño le gusta en sí, viene por los padres. Los padres están obsesionados con que ese niño juegue. Entonces, mi pregunta es, yo por lo menos que lo veo, ¿cómo decirle a ese padre que esto no es su deporte, sino que necesita otra cosa? Porque a lo mejor el niño no puede ni correr prácticamente y le están forzando a ello. ¿Cómo decirle a ese padre que no está en eso? O sea, que su niño no le ves en eso. A ver, es una pregunta complicadísima, porque la verdad es que no es algo que te pueda decir, ostras, esto nos ha funcionado. Lo que sí que nos ha funcionado es que la objetividad funciona mejor que la subjetividad. Es decir, la subjetividad de una opinión muchas veces al padre no le funciona porque lo quiere llevar, pero cuando das, por ejemplo, los test que permiten al niño y a los padres
perdón, al niño no, porque en esas etapas, sobre todo las que me comentas tú, pues no hace falta enseñárselo, pero a los padres, cuando tú le das la evolución de cómo están los jugadores, de lo que has intentado hacer, de los contenidos que has intentado entrenar y que no consiga avanzar, es una charla mucho más objetiva, pero sigue siendo difícil, pues porque al final como padres pues intentas... crees que tu hijo debe estar en ese contexto porque están los amigos, porque tienes miedo de que lo saquen de lado, pero lo único que te podría decir aquí, con total humildad, es que ayuda más la objetividad que la subjetividad, y cuando tienes esas test y vas intentando medir la evolución de unos y de otros y te sientas con los padres y decir, oye, mira, estoy intentando hacer todo lo mejor posible, pero los mismos contenidos, intentando dirigirme a él de forma diferente, pero le cuesta mucho avanzar. Entonces, es lo único que creo que te podría dar como pequeño consejo. Una última pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas. Has estado hablando de que trabajáis con federaciones, que trabajáis vuestro método aplicado a varias federaciones y demás. ¿Qué responsabilidad tienen las federaciones para lo último que has explicado sobre las etapas competitivas, las propias competiciones? Porque al fin y al cabo, lo que habéis explicado en el último vídeo es un 2x2 en Bélgica, pero aquí las etapas esas de formación, las competiciones son muy claras. Fútbol 7, fútbol 11 y no hay etapas intermedias. Entonces, no sé si en otros países esas etapas de evolución están más estructuradas que aquí en España. Buena pregunta. A ver, dos temas que saco de la pregunta que has hecho. La primero, las federaciones, para nosotros, y creo que hoy estaba por aquí de la Federación de Madrid, para nosotros es el órgano más importante que hay, y porque es al final el que rige y el que tiene el poder para llevar a cabo los cambios. Entonces, es verdad, y nosotros que estamos, por ejemplo, que nos hemos metido en el caso de Perú, que hemos estado desde el inicio, desde que han hecho todo ese cambio, cuesta mucho porque no es un tema sencillo. Lo que nosotros intentamos decir es que, como entrenadores, hagamos los cambios que podemos hacer dentro del contexto en el que nosotros estamos, que es en el campo de entrenamiento. Y en el campo de entrenamiento ahí sí que podemos adaptar el juego a los niños, aunque luego la competición, desgraciadamente, bajo nuestro punto de vista, que como vuelvo a decir, no es que tengamos la razón, sino simplemente es una opinión, muchas veces no ayuda esa competición a que el niño se desarrolle. Pero sí que como entrenadores podemos adaptar los contextos que tenemos de las 2, 3 veces, 4 veces por semana que entrenamos para intentar adaptar el juego al niño, es decir, ese contexto y la forma en que nos dirigimos a ellos, ¿vale? Pero ya te digo, por ejemplo, intentando seguir con la pregunta, pero por ejemplo, México, Perú todavía no han cambiado las normas. Y nosotros, pues bueno, ahí en la parte educativa se enseña que debería de trabajarse ese 2x2 porque hay mucha más contacto con el balón, los niños se desarrollan mucho más, se divierten más, por lo tanto compiten mejor, aprenden más, pero todavía no lo han cambiado porque hay mucha resistencia, porque hay mucha inversión, porque tienen, bueno, sé que, o sea, nosotros ahí en la parte más estructural no estamos metidos, pero estoy de acuerdo contigo de que al final pues es el órgano principal y si eso pues quizás desde FIFA se intentara promover, no lo sé. Nosotros, ya te digo, las federaciones que trabajamos se está dando ese contenido, pero todavía no se ha cambiado a nivel estructural. Hola, buenas tardes. Buenas noches. En referencia a lo que dice el compañero, soy José Gallardo, vicepresidente de la Federación. Pues bueno, desde la Federación de Madrid, el desarrollo en este caso del fútbol, estamos de acuerdo en lo que tú has dicho, y aquí sí se está desarrollando tanto el fútbol 11 como hace años el fútbol 7, que lo inventó nuestro presidente Paco Díez, para poder participar los niños y las niñas más en el contacto con el balón, y también tenemos chupetines, que es fútbol 5. Que se llama debutantes en este caso. Entonces sí estamos de acuerdo todos, yo creo, en que al final lo más importante es el contacto y que cuanto más pequeños sean en este caso los espacios en niños y niñas más pequeños, pues mucho mejor para poder participar. Muchas gracias. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Gracias por este ratito y os prometemos que dentro de un ratito estará con todos vosotros.